Bueno, hoy vamos a hablar de este mito, que es un mito muy importante para el psicoanálisis y se llama el mito de Edipo. Dentro del psicoanálisis hay varios mitos. Uno de ellos es este. Está también el mito, por ejemplo, de Narciso o el de Prometeo, y hay otros tantos que se usan desde la teoría psicoanalítica. ¿Por qué es importante hablar del mito de Edipo? Porque este mito, digamos que es el fundamento de la teoría psicoanalítica, ¿no? En el llamado complejo de Edipo, propuesto por Sigmund Freud. Bueno, entonces vamos a comentar de este mito para que sepamos, pues, a qué se refiere, ¿no? Entonces, eh, en la mitología griega se habla de que hay un reino o existió un reino, el reino de Tebas. Y en ese reino, digamos, había un gobernante, y su esposa. Este gobernante y su esposa eran llamados Layo y Yocasta, como aquí lo vemos en la imagen, ¿no? ¿Cuál era el asunto con Layo y con Yocasta? El asunto con ellos es que no podían al principio tener hijos. Y esto pues era algo que le preocupaba a Layo, el no poder concebir un hijo. Y entonces, dada esa preocupación, decide un tiempo después consultar con el oráculo de Delfos. Y al hacer la consulta con este oráculo de Delfos, recibe un mensaje. Y este mensaje que recibe es el siguiente: si tienes un hijo, este te matará y se casará con tu esposa. Digamos que ese es el mensaje que recibe el ayo del oráculo de Delfos. Y bueno, pues esto a él le preocupa, ¿no? Que ese hijo que él pueda concebir lo pueda matar y a la vez casarse con su esposa, ¿no? Entonces, dada la situación, poco tiempo después, eh, Yocasta se embaraza y efectivamente da a luz a un niño. Y entonces Layo, pues al recordar el mensaje del oráculo, pues entra en temor, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que decide dar a ese niño a un pastor, para que lo abandone en un monte. Pero ahí, digamos, en este monte donde lo van a abandonar, digamos, a este niño es herido de los pies o le hieren los pies, ¿no? Para que no pueda escapar cuando lo hayan abandonado. Sin embargo, el pastor al cual le dan esta tarea, digamos que no la realiza y decide regalarle a este niño a otro pastor de un reino vecino. De tal manera que el niño, así herido, se lo regala a otro pastor de un reino que se llama el reino de Corinto. Y en este otro reino de Corinto, digamos que gobiernan dos personas o dos reyes que son Pólibo y Mérope. Estos dos reyes, en principio, pues no tienen hijos, ¿no? Y por lo tanto adoptan a este niño que pues había sido abandonado. Y ellos lo llaman Edipo. ¿Por qué lo llaman así? Porque hacen referencia a que Edipo, digamos, se le llama así por ser el niño o el de los pies hinchados, ¿no? Porque venía con las heridas de sus pies. Entonces le llaman así Edipo. Y se queda a vivir ahí en este reino de Corinto junto a Pólibo y Mérope. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen de Edipo. Ahí un bebé, un niño que fue regalado a ese otro reino vecino, pero con sus heridas en los pies, ¿verdad? ¿Qué pasa después de esta situación? Pues bueno, ahí radica en Corinto. Sin embargo, cuando ya se es adulto, este Edipo empieza pues a haber rumores de que Pólibo y Mérope no son sus verdaderos padres.
Entonces él empieza a tener esos rumores ahí en la ciudad, en ese reino, y vuelve a consultar él al oráculo de Delfos. Y cuando hace esa consulta a este oráculo de Delfos, ahora por parte de Edipo, el oráculo a él le dice lo siguiente: matarás a tu padre y te casarás con, digamos, tu madre, ¿no? Entonces eso a él lo asusta también, lo espanta, porque él piensa que su padre es Pólibo y Mérope, y entonces él decide salir huyendo de Corinto, ¿no? Pero al huir de ese reino, en el camino se cruza con Layo. Él no sabía que Layo era su padre, y en ese cruce de caminos, por ver quién pasaba primero en ese cruce, hay un enfrentamiento. Y entonces Edipo mata a Layo, sin saber hasta ese momento que Layo era su padre. Digamos que fue una coincidencia, ¿no? Y bueno, pues ya después de esa muerte, él sigue su camino hacia el reino de Tebas, y ahí en el reino de Tebas, en ese momento, digamos, estaba, digamos, la Esfinge. Y esta Esfinge, digamos, estaba asolando al reino de Tebas, porque a todo aquel que no acertara en un acertijo que la Esfinge tenía, pues lo mataba, ¿no? ¿Qué decía el acertijo? Bueno, el acertijo de la Esfinge, que estaba en el reino de Tebas, decía lo siguiente: ¿qué ser tiene una sola voz, pero se convierte en cuatro patas por la mañana, dos al mediodía y tres por la tarde? Ese era el acertijo de la Esfinge de Tebas, ¿no? Entonces Edipo, ingeniosamente, le dice que ese ser, pues, era el hombre, porque según Edipo, dice, gatea cuando es niño, camina erguido cuando es adulto y usa bastón en la vejez. Entonces Edipo pues ya acertó esta situación de la Esfinge, y la Esfinge decide pues arrojarse a un acantilado. Y esto hace que este reino quede liberado pues de esta maldición de la Esfinge. De tal manera que por esta situación a Edipo se le nombra rey, el rey de Tebas. Y entonces, bueno, es nombrado rey, rey de Tebas, y como rey, pues poco tiempo después va a casarse con, en este caso, Yocasta, eh, que él no sabía que Yocasta era su verdadera madre. Y con Yocasta, pues concibe cuatro hijos, ¿no? Entonces tienen ahí cuatro hijos, eh, cada uno de ellos tiene su propia historia. Y bueno, después de tener esos cuatro hijos, ¿qué es lo que sucede, digamos, con este reino? Que el reino de Tebas empieza a ser asolado por una peste, y mucha gente empieza a morir. Y entonces Edipo, pues, digamos, no sabe qué hacer ante esa situación, y vuelve a consultar al oráculo de Delfos para ver qué pasa con esta peste y por qué mucha gente está muriendo. Y entonces el oráculo de Delfos, le dice que mientras no muera el hombre que mató a Layo, la peste va a continuar. Pero él no sabe quién es esa persona o ese personaje, ¿no? No sabe a qué se refiere el oráculo de Delfos. Pero la Esfinge le hace saber que mientras ese personaje que mató a Layo no muera, la peste no va a terminar, ¿no? Y entonces, ante esta situación, Edipo investiga toda esa historia, desconocida para él, y de qué se da cuenta en esta investigación que él hace. Se da cuenta que Layo fue su verdadero padre, y que además Yocasta, la que ahora es su esposa, pues era también su madre, ¿no? Y bueno, pues esto a él lo pone en una situación de crisis, en una situación de angustia. Y pues al tener noticias de tal situación, Yocasta pues se quita la vida, ¿no? Comete acto suicida. Y por su parte, Edipo, al no querer ver esta realidad que, digamos, lo está
embargando, se arranca los ojos. Entonces él se queda ciego, se arranca los ojos y bueno, tiempo después, este, Yocasta, que era, perdón, aquí Antígona, que era una de sus hijas, eh, va con Edipo y llegan a otro reino. Llega a otro reino, que es el reino de Colono. Y ahí, después de mucho tiempo de llegar a este reino, es cuando Edipo encuentra la paz y se reconcilia con su destino, ¿no? Y este acto de que él se reconcilia con su destino y encuentra la paz, pues es algo que simboliza la purificación y la aceptación final de una verdad. Entonces, ¿por qué es importante este mito? Porque, digamos, los elementos que toma Freud es en la figura materna, paterna y el hijo, ¿no? Y entre esos tres hay un triángulo en donde para Freud el hijo se quiere quedar con la madre, pero el padre debe intervenir para aplicar la ley, ¿no? Sin embargo, de esta mitología va a surgir, decíamos antes, este complejo de Edipo, y como podemos ver, es interesante porque, por ejemplo, en esta parte de decir cuando Edipo se arranca los ojos, es porque pues no queremos ver una realidad, ¿no? Y bueno, ahí hay un simbólico que también sucede a veces, pues, en nuestra vida cotidiana, ¿no? O por ejemplo, cuando Yocasta se quita la vida, pues cuántas personas también en la realidad, cuando tienen un evento traumático, hacen este mismo acto, ¿no? Entonces hay varios elementos en este mito de Edipo que los podemos, digamos, traer a esta realidad, ¿no? Y también cuando decíamos al principio, cuando Layo hiere o manda herir a el niño de los pies y se queda con sus pies hinchados, y así lo arrojan a ese monte, también nos podemos preguntar o cuestionar, digamos, en la vida cotidiana, a estas personas que tienen estos padecimientos, de los pies, el simbólico, si no tendrán un conflicto edípico, ¿no? Ya sea con mamá o ya sea con papá. Entonces, ese es el mito de Edipo, es una tragedia. Obviamente hay muchas otras situaciones que se relatan en el mito, pero pues básicamente es lo que sucede, ¿no? Eh, Edipo que pues ahí creció en un reino en donde pues él no sabía quién eran sus verdaderos padres y al final termina matando a su padre y casándose con su verdadera madre, ¿no? Entonces, es interesante cómo después de aquí Freud lo retoma para establecer, decíamos, este complejo de Edipo. Y hay otra cosa que también es interesante, cómo mucho de la mitología griega o egipcia o romana u otras mitologías, tienen simbólicos, digamos que conectan con la realidad, conectan con lo que tenemos hoy en la sociedad, ¿no? Y obviamente, pues de los más relevantes, ya decíamos, es este mito de Edipo, el de Narciso o el de Prometeo. Y cuando nosotros vemos desde la clínica, pues ciertas personas o ciertas conductas con los padres, con los hijos, y otro tipo de conductas que encajan con estos mitos, uno dice cómo es que esta mitología tiene elementos simbólicos que están ahí en la psique, ¿no? De todos los seres humanos. Y ahí entonces empezamos a ver cómo los mitos realmente tienen una aplicación en la conducta humana, ¿no? Y sobre todo de la parte del psicoanálisis, ¿no? Que es en donde tomamos estos mitos para explicar pues la conducta de los seres humanos, ¿no? Entonces, por eso le llamamos el viaje trágico, porque es una tragedia que termina con pues varias muertes,
y varias desgracias, ¿no? Entonces, bueno, ese es el viaje, un pequeño viaje corto por este mito y ya después, más adelante, lo que vamos a hacer es estudiar, ahora sí, qué dice o cómo ve Freud el complejo de Edipo, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante el complejo de Edipo? Porque este complejo de Edipo da lugar a muchas, digamos, patologías, ¿no? A muchas enfermedades, incluso muchas conductas sexuales, ¿no? Y todo parte de aquí. Entonces, vamos a ver más adelante que Freud, pues establece que este complejo de Edipo, tomando como referencia a este mito, se presenta entre los 3 a 6 años. Sin embargo, hay otros estudios que argumentan que puede empezar desde antes, ¿no? Pero es interesante cómo a partir de un mito podemos empezar a, digamos, comprender mejor la realidad. Y bueno, estudiando los que estudian filosofía, esos mitos pueden ser parte de realidad y parte de leyenda, ¿no? Pero curiosamente, estudiándolos desde el psicoanálisis, encajan muy bien con aquellas situaciones que vive el hombre, ¿no? Bueno, entonces concluimos este mito, el mito de Edipo, esta pequeña charla. La idea era entender de qué se trata y también más adelante tomaremos como elemento simbólico o como figura simbólica también de este mito a la figura de Antígona, que es una de las hijas de Edipo y Yocasta, porque tiene también ella varios elementos simbólicos. Aquí voy a comentar solamente algunos. Por ejemplo, Antígona, digamos por su nombre, es como el significado quiere decir como nacida en contra, ¿no? Es como que se opone a. Y también Antígona es un símbolo, por ejemplo, de lealtad familiar y no solo de lealtad familiar, sino que de resistencia moral y civil y además de dignidad humana. Entonces, por eso, digamos, también más adelante analizaremos específicamente a Antígona para ver, digamos, más cuestiones, pues, sobre su vida, ¿no? Y cómo eso también encaja con varios aspectos de la realidad, ¿no? Y curiosamente ella fue quien acompaña a Edipo a ese viaje, a ese reino de Colono, que es donde finalmente ahí pues ya muere, pero reconciliado con su destino, ¿no? Y lo más importante aquí, ya en esta parte final, es cuando Edipo por fin acepta su verdad. Es como ya reconoce su historia, ¿no? Ya no la niega, como cuando se quitó los ojos, ¿no? Que no quería ver la realidad. Ya en este punto final, él está reconciliado con su destino, acepta su realidad y bueno, está ahí ya logrando una paz, ¿no? Que finalmente de eso se trata en la vida cotidiana. Tenemos una vida que a veces quizá no nos gusta tanto, pero también se trata de aceptar una realidad. Y bueno, si no nos gusta esa realidad, podemos trabajar en terapia para cambiarla o para mejorarla, que esa es la idea con la psicoterapia, ¿no? Aquello que no nos gusta, ok, quizá no podemos modificarlo del todo, pero podemos cambiarlo al menos un poco, ¿no? Y lo que ya no se pueda cambiar, pues vivir en esa aceptación para tener una vida pues más digna, pues más en paz y más tranquila, ¿no? Bueno, entonces, de momento vamos a concluir la colaboración de este mito de Edipo y todas las implicaciones que tiene posteriormente para el psicoanálisis desde la visión de Freud. Y bueno, como ya decíamos, vamos a hablar más adelante del complejo de Edipo desde la mirada de Freud y hablaremos también, porque es importante, de otros mitos, ¿no? También hablaremos de Antígona, de Narciso, de Prometeo y otros mitos que son interesantes y los vamos a ir enlazando a cuestiones de patologías o de análisis de la psique humana, ¿no?
Bueno, entonces terminamos la colaboración. Recordemos que lo que estamos haciendo es dar a conocer diferentes teorías, diferentes conceptos del psicoanálisis. Y ahí, bueno, pues están todos los trabajos en el canal por si quieren ir a verlos. Y poco a poco estamos construyendo toda la base de la teoría psicoanalítica para entender no solo los comportamientos humanos, sino también las enfermedades. Porque después vamos a ir desarrollando, por ejemplo, la psicosomática psicoanalítica, ¿no? ¿De dónde surgen las enfermedades? ¿Cómo es que se presentan las enfermedades? Pero todo parte de los fundamentos teóricos, como los que ahorita estábamos comentando, como el complejo de Edipo, ¿no? O la mitología griega, que es una de las que se utilizan mucho, y otras mitologías que son relevantes. Bueno, entonces terminamos la colaboración y nos vemos en nuestra siguiente sesión.